Bueno, vamos a hablar de Charles-André Joseph-Marie de Gaulle, militar, político y una de las figuras más influyentes de la historia francesa contemporánea, que nació precisamente en 1890 y murió en 1970. Fue miembro de una familia católica de clase media y con una larga tradición militar, motivo por el cual Charles de Gaulle tempranamente se decidió por estudiar la carrera militar en la Academia de Saint-Cyr entre 1909 y 1912. Acabados sus estudios, sirvió las órdenes del entonces coronel Pétain en un regimiento de infantería. Y un par de años después, cuando se desató la Primera Guerra Mundial, conflicto que todos conocemos, se desarrolló entre 1914 y 1918, combatió ahí con el rango de capitán, siendo herido en varias oportunidades y finalmente apresado por los alemanes, que lo mantuvieron cautivo durante alrededor de poco más de 2 años. Al finalizar la Primera Guerra Mundial y tras la firma del Tratado de Versalles, de Gaulle integró la misión militar francesa en Polonia, y de regreso a su país enseñó historia militar precisamente en la misma academia donde antes había iniciado sus estudios. Durante el periodo que media entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que se conoce como periodo de entreguerras precisamente por ello, el periodo que va entre 1918 y 1939, ejerció diversos cargos militares y particularmente se destacó formando parte del Consejo Superior de Guerra hasta los comienzos de la década de 1940, cuando ya se había iniciado precisamente la Segunda Guerra Mundial. Su fama y su carisma crecieron mucho en esta época, inmediatamente anterior al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en este periodo de entreguerras. ¿Por qué su fama y su carisma crecieron mucho? Porque a lo largo de este periodo, de Gaulle se convierte en un abanderado de la idea de que Francia debe tener un ejército potente. De que debe tener un ejército potente, la idea de fortalecer el ejército francés por medio de unidades motorizadas capaces de lanzar rápidos y eficaces ataques, era algo que de Gaulle continuamente planteaba a lo largo de este periodo y que le llevó precisamente a escribir un libro en 1934 que se llama, según su traducción al castellano, Hacia un ejército profesional. ¿Por qué de Gaulle planteaba este tipo de ideas? Precisamente de Gaulle planteaba este tipo de ideas porque sostenía que era peligroso, según su punto de vista, el avance que estaba teniendo en este periodo el ejército alemán, ¿sí? La Alemania de Hitler. Avance que parecía no molestarle al resto del mundo occidental. Y que es bastante razonable que el mundo occidental no le molestara este avance, porque la mayor parte de los políticos y de las potencias del mundo occidental veían en el desarrollo de la Alemania hitleriana una suerte de muro de contención, ¿sí? Una suerte de cordón sanitario frente a una amenaza que ellos mismos consideraban peor que la amenaza alemana y que era la amenaza comunista. Entonces el desarrollo de la Alemania de Hitler, ¿sí? Aunque no es abiertamente favorecido por el mundo occidental, es al menos tolerado en este contexto. Por eso las ideas de Gaulle de fortalecer el ejército francés y cambiar la forma de considerar la guerra no son tenidas en cuenta en este periodo. Pero al iniciarse la Segunda Guerra Mundial y con el rápido triunfo de esa primera parte de la Segunda Guerra Mundial que conocemos con el nombre de Guerra Relámpago, el enorme triunfo que tiene el avance alemán en esos periodos 1939-1940, ahí estas ideas de Gaulle, que había venido predicando a lo largo de todo el periodo de entreguerras, muestran efectivamente la pertinencia de sus planteos anteriores. Y le permiten ganar una fama y un carisma que lo va a saber mantener a lo largo de toda la Segunda Guerra. Cuando se desata entonces la Segunda Guerra Mundial, y
y a pesar de que De Gaulle logra algunos triunfos iniciales al mando de una unidad, Francia de hecho es derrotada, rápidamente es derrotada por Alemania y es ocupada por Alemania tempranamente en 1940, ya es ocupada Francia por Alemania. En el contexto de la ocupación alemana en Francia, De Gaulle plantea también, a diferencia de quienes entonces estaban gobernando la República Francesa, plantea la necesidad de trasladar el gobierno hacia las colonias y no firmar un armisticio con el ejército alemán, cosa que efectivamente no sucede de esta manera. El gobierno alemán firma un armisticio con el gobierno francés, firma un armisticio con los alemanes y se establece lo que todo el mundo conoce como el régimen colaboracionista de Vichy. En desacuerdo con esta posición francesa, De Gaulle se traslada a Londres, desde donde hace un llamamiento a la resistencia. Este llamamiento a la resistencia, que hace a través de la cadena BBC de Londres, de la cadena radial británica, y su continua lucha a lo largo de todo el periodo de exilio en Londres por parte de Gaulle, lo convierten en una figura emblemática de la resistencia, ¿sí?, francesa, precisamente a De Gaulle. Y aunque el resto de los gobiernos, particularmente el gobierno inglés de la mano de Churchill y el gobierno norteamericano de la mano de Roosevelt, reconocieran finalmente este gobierno provisional que establece De Gaulle en el exilio. Este gobierno provisional que tanto Churchill como Roosevelt van a reconocer en 1944, está presidido precisamente por De Gaulle hasta 1946. Cuando se produce, un par de años antes de que De Gaulle dejara la presidencia, este gobierno provisional francés, cuando se produce la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle entonces vuelve a Francia como un héroe liberador, por todo este movimiento de resistencia que había logrado establecer en Londres. Y es recibido en Francia no solo como un auténtico liberador, sino como, a partir de ese momento, se convierte entonces en un héroe de la historia francesa. Esta es una de las imágenes más positivas de Gaulle, una imagen que se va a desdibujar un poco, ¿sí?, en la segunda participación de Gaulle en la política francesa, porque finalizada la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle se retira de la política francesa hasta fines de la década del 50, y vuelve a tener una participación activa en la política francesa desde 1959 hasta 1969, un año antes de su muerte, que acaece en noviembre de 1970.